¿Cuántos pentecostales hay aquí? ¿Quién se cree un pentecostal aquí? Dios le bendiga, hermanos. Buenas noches a todos los que nos escuchan. La pregunta es: ¿por qué la Iglesia Católica tiene imágenes dentro de sus iglesias? Si la Iglesia Católica se considera que es la iglesia verdadera, ¿por qué tiene imágenes? La cual la Biblia dice que no te harás imagen de nada. Vamos a leer un texto en el Deuteronomio 23. Éxodo 23. Vamos a leer Éxodo 23. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, donde dice, verso 4, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella. Hoy note bien, dice, no te inclinarás a ellas, ni les honrarás. La palabra honrar, el sinónimo en el diccionario de sinónimos y antónimos, la palabra honrar, también tiene una interpretación que es apreciar, reverenciar y enaltecer. O sea, si tú tienes a la Virgen María o tienes otro santo y tú le honras, entonces tú le estás dando reverencia o le estás enalteciendo, ¿sí? Esa significa la palabra honrar. Pero la Biblia dice, no las honrarás. ¿A quién no vas a honrar? A las imágenes. Solamente al que tienes que enaltecer y honrar y exaltar es a Dios. En Juan 4:24 dice que los verdaderos adoradores tienen que adorar a Dios en espíritu y en verdad. No se necesita una imagen para acercarse a Dios. No se necesita una imagen que interceda por nosotros. No se necesita, porque la oración es eficaz y los verdaderos hombres tienen que saber adorar en espíritu y en verdad. La palabra fe es adorar a alguien que no se ve, pero que sabes que existe. No se necesita adorar a Dios o adorar una imagen o acercarse a Dios a través de una imagen, no, porque entonces ya no es espíritu y ya no es verdad. Seguimos leyendo acerca de honrarlas. Dice, no te inclinarás a ella. Mucha gente se inclina a las imágenes de la Virgen María o a San Judas. Dice, no te inclinarás a ellas, ni les honrarás, porque yo Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos de la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero dice verso 4, no te harás imagen de ninguna semejanza. No es que esta se parece a un ángel, de ningún ángel, de lo que está arriba en el cielo, de nada, de ningún ser que esté en el cielo no te harás imagen. Dice, ni abajo en la tierra tampoco. Cualquier ser humano que haya en la tierra, tú no te puedes hacer una imagen de nada. No te vas a honrar. Y si ponemos el ejemplo del becerro de oro, Dios se molestó porque el pueblo honraba al becerro de oro. Si muchos católicos creen que debes honrar porque el pueblo de Israel tenía el arca en el tabernáculo, la gente sabía que ahí estaba Dios, ahí bajaba y subía a la presencia de Dios. Pero no se honraba directamente o literalmente el arca, se honraba y se glorificaba la presencia de Dios que bajaba ahí. Eso lo tenemos que entender. Muchos dicen, no, es que también adoraron a la serpiente bronce. En el libro de Segunda de Reyes 18:4 dice que la serpiente de bronce fue destruida, fue quebrada. Sí se usó porque Dios lo permitió, porque mucha gente moría por la picadura de la serpiente. Pero después la quebraron, la destrozaron y ya no existió más. Dios prohíbe las imágenes, claro que las prohíbe. En el libro de los Salmos, en el 115, también dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, dice en el verso 5, dice, tienen boca mas no hablan, tienen ojos mas no ven. Los ídolos de ellos son plata y oro. San Pedro, el Cristo que tienen los católicos,
A veces la hacen de oro, a veces de plata. Dice, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan. No hablan con sus gargantas, semejante a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que confía en ellos, en el verso 8 del Salmo 115, que confía. Yo fui católico y yo confiaba en la Virgen María y yo confiaba en el Cristo que teníamos, que yo me colgara en el cuello. Yo confiaba en San Judas, pero yo confiaba en la imagen. No confiaba en Dios, yo confiaba en la imagen, yo le pedía a ellos. Esa es la actitud de un católico. La Biblia dice, y cualquiera que confíe en ellos, la gente confía. Pero la Iglesia Católica disfraza a los santos, a las imágenes, les llama santos. La palabra de Dios, al referirse a los santos, se refiere a las personas que siguieron a Jesús, que en Antioquía, en el libro de Hechos y en Antioquía se le llamaban por primera vez cristianos. A esos cristianos, dice que esos cristianos no tenían imágenes que adoraban. Los apóstoles no tenían imágenes que adoraban. A Dios se le tiene que adorar en espíritu y en verdad. Dicen, no, es que la Virgen y San Pedro interceden. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés, en el verso 5, dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Ellos no van a interceder por nosotros los muertos porque ya están muertos. Jesús dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, el único que intercede por nosotros es el Señor Jesucristo. Pero Jesucristo no está muerto. Jesucristo resucitó el tercer día. Y María y San Pedro y San Pablo están muertos. Porque la Biblia dice que cuando Cristo venga, la venida del Señor Jesús, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Ellos están muertos, están durmiendo. Serán resucitados para recibir al Señor en el cielo. Pero ellos no interceden porque ellos están muertos. Ellos duermen. Físicamente están en un olvido. No tienen obras. Se acabaron. Tienen que esperar la venida del Señor Jesús. Todos los muertos en Cristo resucitarán primero. Después los que estén vivos serán levantados. Entonces el único que intercede se llama Jesús porque Él resucitó. Él es Jesús, él es la resurrección y Él es la vida. Solamente a Jesús. Recuerden que en el monte se le apareció a Pedro, a Juan, se le apareció Elías y Moisés. Y ellos mismos en su mente de querer adorar o querer glorificar o querer exaltar a Elías y a Moisés, dice la palabra de Dios que bajó una nube, los cubrió y la voz dijo, a él oíd. ¿A quién? A Jesús. Por eso tenemos que entender que ni a Elías ni a Moisés se le tiene que exaltar. Solo a Jesús, nada más a Jesús se le tiene que glorificar. Entonces la Virgen no va a interceder por nosotros porque ya está muerta y va a resucitar cuando Cristo venga. Y todos los muertos en Cristo resucitarán, dice la palabra de Dios. Entonces ellos no pueden interceder por nosotros, porque Eclesiastés dice que ya los muertos quedan en el olvido. Jesús resucitó, por eso es que Él intercede por nosotros. Dios les bendiga. Y la palabra de Dios dice que la primera iglesia, la iglesia de Dios, no tenía imágenes en sus iglesias, en su templo, en el templo de la Hermosa no había imágenes. Entonces, si la iglesia católica es la verdadera, ¿por qué tiene imágenes? ¿Por qué la gente se inclina a ellas? ¿Y por qué la gente les honra? Ese mandamiento nunca lo dio Jesús. Jesús nunca dio una orden de esa manera. Recuerden que hoy en estos días y en estos tiempos la gente, los sacerdotes, suben estudios por YouTube y dan ejemplos y ponen estudios. Pero al principio, en el año 300 para acá,
Después de Cristo, la Iglesia Católica empezó a usar los santos, las imágenes, para atraer más gente por la ignorancia de la gente. Acuérdese los tiempos que no nos permitían tener la Biblia, que solamente los sacerdotes la podían leer, que nosotros no podíamos tener Biblia. Pero como ya estamos en el siglo XXI, entonces le quieren dar otro sentido. Por eso es que muchos sacerdotes salen en defensa y tratan de explicar la palabra de Dios a su modo, a su mente, a su ideología. Tratan de inventar, tratan de dar a entender a la gente que no es pecado, que no está mal adorar imágenes, inclinarnos a ellas y pedirles. La Biblia dice, no te inclinarás a ella ni les honrarás. Eso lo dice la Biblia. Entonces, si la Iglesia Católica es la verdadera, ¿por qué tiene imágenes si la primera iglesia no las tenía? Entonces, póngase a pensar usted si realmente la Iglesia Católica realmente es la iglesia verdadera. Si es realmente la iglesia verdadera, ¿por qué tiene imágenes dentro de sus templos? Dios los bendiga a todos y seguimos con más estudio en el nombre del Señor Jesucristo. Dios los bendiga a todos. Amén.